hoy, que corresponde a lo que vendría a ser sistema nervioso, ¿sí? Buenos días, Yumei. Bien. Listo, entonces empezamos, ¿no? Cuando hablamos de sistema nervioso, entonces vamos a hablar también de un conjunto de órganos que se encargan de qué. Son los encargados de controlar, ¿sí? De controlar qué cosa, el funcionamiento de los demás órganos que existen, ¿sí? Y de cómo nosotros nos vamos a encontrar vinculando con nuestro medio exterior, con nuestro ambiente, ¿sí? Ahora, este sistema nervioso es el encargado, chicos, acuérdense, de recibir información, de procesar esa información y de alguna manera emitir una respuesta. Se encuentra también muy relacionado con lo que vendría a ser los órganos sensoriales. Acuérdense que a través de nuestros órganos sensoriales, es decir, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de nuestra nariz, de nuestra boca y de nuestra piel, nosotros vamos a recibir una serie de estímulos de fuera, de nuestro medio exterior. Todos esos estímulos son captados por receptores específicos. Esos receptores los van a transformar en impulsos nerviosos, los van a enviar a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso lo que va a hacer es emitir una respuesta, ¿sí? Entonces, de esa manera trabaja este sistema, ¿sí? Él es el encargado de controlar y de coordinar el buen funcionamiento del resto de órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Como les decía, se encuentra muy relacionado con lo que vendrían a ser los órganos sensoriales y también con el sistema endocrino. Bien, ¿cómo se encuentra dividido el sistema nervioso? Vamos a ver que tiene dos grandes componentes, ¿sí? Tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Ahora, en el caso de este sistema nervioso central, vamos a ver que se encuentra formado básicamente por lo que viene a ser la médula espinal y el encéfalo. Ahora, este encéfalo, a su vez, se divide. ¿En quiénes se divide? Se divide, miren, en el cerebro, en el cerebelo y en el tronco encefálico. Y este tronco encefálico, a su vez, también se encuentra dividido, ¿verdad? Tenemos aquí al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo. Bien, todos estos son los componentes de este sistema nervioso central. Y no hay que olvidar que nuestro sistema nervioso central se encuentra protegido, pues, por una estructura ósea. Acuérdense, por ejemplo, en el caso del cerebro, del cerebelo, que se encuentran aquí arribita, ¿no? Entonces, ¿por quién estaría protegido? Por toda nuestra cavidad craneana, ¿verdad? Entonces, acá hay una estructura ósea que está formada, que está protegiendo a este sistema nervioso central. También van a presentar unas membranas que lo cubren, que lo protegen, que en este caso reciben el nombre de meninges. Bien, entonces por acá tenemos el sistema nervioso central. Luego vamos a ver también al sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico se encuentra dividido a su vez en dos. Tenemos al sistema nervioso somático, el cual va a incluir a los nervios espinales, a los nervios craneales, que ya los vamos a estudiar, y tenemos al sistema nervioso autónomo o vegetativo, el cual a su vez se divide en el sistema simpático y en el sistema parasimpático. Bien, entonces de esta manera se encuentra estructurado nuestro sistema nervioso. Dos grandes componentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y vamos a ver que cada uno de ellos a su vez se encuentra subdividido, ¿sí? Entonces este es un esquema general de todo nuestro sistema nervioso. Ahora, debemos recordar también aquí cuál es la unidad básica y funcional de nuestro sistema nervioso, y viene a ser esta célula de acá, la llamada neurona. No se olviden, la neurona es la unidad básica y funcional de todo el sistema nervioso. ¿Son las únicas células que hay en nuestro sistema nervioso? No. También aquí en el sistema nervioso podemos encontrar a las células de la glía, pero las que son las encargadas, ¿no?, de generar, conducir y transmitir impulsos nerviosos son ellas, las neuronas. Por eso ellas son consideradas las unidades básicas y funcionales de nuestro sistema nervioso. Las células de la glía que están también formando parte del sistema nervioso básicamente sirven de apoyo para estas neuronas. Son las encargadas de nutrirlas, de proteger a estas neuronas, ¿sí? Pero las que llevan a cabo todas las funciones que les he mencionado son ellas. Por eso ellas son consideradas las unidades anatómicas
y funcionales. Ahora, ¿cuáles son las partes de esta neurona? Por acá las tenemos. Miren, tenemos aquí a la zona del cuerpo, llamado también soma, ¿sí? Esta es la zona, pues, donde vamos a encontrar un gran núcleo, como ven por acá. ¿Qué más vamos a encontrar? Por acá ven unas pequeñas manchitas dentro del soma. Esas vienen a ser los cuerpos de Nys, ¿sí? Los llamados cuerpos de Nys. Luego vamos a ver que también presentan unas prolongaciones cortas que están aquí cerca al cuerpo. Estas prolongaciones cortas que encontramos aquí, sí, reciben el nombre de dendritas. Y básicamente ellas se encargan de recibir estímulos de fuera y traerlos ¿hacia dónde? Traerlos aquí, hacia el soma, ¿sí? Hacia el cuerpo de la neurona. Y luego vamos a ver que tiene una prolongación única, larga, cilíndrica, que es la que estamos viendo por acá, que recibe el nombre del axón. Este axón va a llevar impulsos, ¿no? Del cuerpo hacia afuera. Puede llevar hacia otra célula, puede llevar hacia otra neurona, esos impulsos nerviosos. Bien, una característica de este axón es que se encuentra cubierto por la llamada sustancia de mielina. Esa sustancia de mielina, ¿qué cosa es lo que favorece aquí, ¿no? En la zona del axón? Es que incrementa la velocidad, ¿no? De conducción de los impulsos nerviosos, ¿no? Esa mielina es la encargada de incrementar la velocidad de conducción, entonces. Bien, entonces acá tenemos a las tres partes de la neurona. Y que no se nos olvide también que aquí en la parte final del axón, miren, vamos a ver unas pequeñas prolongaciones que van a recibir el nombre, ¿no? Que en la parte final, mejor dicho, aquí en la parte final de cada una de estas terminaciones de acá del axón, vamos a encontrar, ¿no? Unas especies de vesículas. Y en esas vesículas, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los famosos neurotransmisores, ¿sí? Que tienen acción estimulante o inhibidora. Bien, entonces miren, por acá tenemos a esta célula llamada neurona, y no se olviden que es la unidad básica y funcional de todo nuestro sistema nervioso. A ver un ratito, chicos. Ah, de razón. No estaba, pensé que estaba la coordinación, porque veo compañeros en sala de espera. Listo, ya acepta su compañero. Avanzamos entonces. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se encuentran asociadas estas neuronas en este sistema nervioso. Entonces, miren, hemos hablado de somas, hemos hablado de axones. Bien, ahora, cuando estos somas se agrupan, se asocian, miren, a nivel de sistema nervioso central, ¿no? La agrupación de los somas neuronales va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen a la sustancia gris, ¿sí? A la sustancia gris. Ahora, ¿qué ocurre con los axones? Cuando son los axones que se van a agrupar, que se van a asociar, pero a nivel de sistema nervioso central, ellos van a recibir el nombre de sustancia blanca, ¿sí? Entonces, miren, la agrupación de somas en el sistema nervioso central va a dar origen a la sustancia gris. Y la agrupación de los axones a nivel de sistema nervioso central forma la llamada sustancia blanca. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos somas de las neuronas se asocian, pero lo hacen a nivel del sistema nervioso periférico? Bueno, cuando se asocian a nivel del sistema nervioso periférico, ellos van a dar origen a los ganglios, ¿sí? A los ganglios. Y cuando los axones se juntan, se asocian a nivel del sistema nervioso periférico, ¿qué van a formar? Van a formar a los nervios. Entonces hay que recordar muy bien este cuadrito, ¿no? Que nos indica cómo es que se van a ir asociando, ¿no? Tanto los somas como los axones de las neuronas, ¿no? ¿Qué nombre reciben a nivel del sistema nervioso central y qué nombre reciben a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Que no se nos olvide esta partecita. Bien, seguimos avanzando y vamos a empezar a hablar de cada uno de los órganos que hace un momento mencionamos, ¿no? Vamos a empezar con la llamada médula espinal. Miren, en el caso de la médula espinal, como vemos por acá, vamos a ver que es una estructura cilíndrica, ¿no? Por acá la tenemos, miren, es una estructura cilíndrica, alargada,
¿sí? Se dice que mide alrededor de 40 a 45 centímetros, ¿no? Y tiene un peso de aproximadamente de 26 a 30 gramos, más o menos, es el peso de toda esta médula espinal. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre aquí? Vamos a ver que a nivel de la columna vamos a encontrar dos engrosamientos, ¿sí? Miren, en esta zona de acá, en la parte superior, encontramos el llamado engrosamiento cervical o engrosamiento superior. ¿Por qué es importante este engrosamiento? Porque este engrosamiento es el que va a dar origen, mejor dicho, a nervios que se encargan de inervar básicamente nuestras extremidades superiores, ¿sí? Entonces, miren, el primer engrosamiento, que es el engrosamiento cervical o engrosamiento superior, va a dar origen a nervios que se van a encargar de irrigar, ¿qué cosa? A nuestras extremidades superiores. Y por acá lo vamos a ir marcando para que no se nos olvide, porque por ahí puede ser, ¿no? Pregunta en su siguiente examen, ¿sí? Entonces, ¿qué inerva? Inerva a las extremidades superiores. ¿Quién lo hace? El engrosamiento cervical. Bien, luego tenemos otro engrosamiento, miren, acá en la parte inferior, y acá recibe el nombre de engrosamiento lumbar, ¿sí? El de la parte inferior recibe el nombre de engrosamiento lumbar. ¿Y por qué es importante este engrosamiento? Porque también va a dar origen a nervios, pero esta vez esos nervios, ¿qué cosa van a inervar? Van a inervar a las extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver que la médula tiene dos engrosamientos a lo largo de ella. El engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar, ¿no? El cervical va a generar nervios que irriguen, perdón, que inerven a nuestras extremidades superiores y el lumbar va a inervar ¿a quién? A las extremidades inferiores. ¿Bien? ¿Qué más podemos apreciar en esta médula espinal? Miren, acá en la parte final vamos a ver, ¿no? Que se forma la llamada cola de caballo, ¿no? Aquí en la zona final, ¿no? Los nervios que hacen, que empiezan a recorrer hacia abajo, empiezan como que a agruparse, a juntarse y van a dar la forma o van a adoptar la forma como que del mechón, ¿no? Un mechón de pelos, ¿no? Por eso que se llama esta zona la zona de la cola del caballo. Bien, entonces miren, por acá tenemos a la médula espinal. Ahora, ¿qué ocurre si yo a esta médula espinal le hago un cortecito transversal para ver cómo es la composición de ella al interior? Entonces, miren, si yo hago un cortecito así como lo he hecho por acá, un cortecito transversal, lo que voy a ver es esto de acá al interior, ¿sí? Miren acá, vamos a encontrar que en la zona central vamos a encontrar a la llamada sustancia gris, ¿no? En la parte central encontramos a la sustancia gris. Ahora, esa sustancia gris se dice que aquí adopta la forma de una H mayúscula, ¿sí? Adopta la forma de una H mayúscula. ¿Qué más vamos a observar? Que miren, tienen estas zonas que estoy señalando acá con el puntero reciben el nombre de astas, ¿no? Estos bracitos que van a formar reciben el nombre de astas. Ahora, las de acá, las que estoy señalando ahora, son las llamadas astas anteriores. Y como verán aquí, estas astas anteriores son mucho más cortas y más gruesas, ¿no? Más voluminosas en comparación con las otras. A ver qué me dicen. La sustancia blanca, acuérdense, a nivel del sistema nervioso central es el conjunto de axones, ¿sí? Es el conjunto de axones, mientras que la sustancia gris es el conjunto de somas neuronales, ¿sí, Alejandra? Listo. Entonces, miren, acá tenemos a la sustancia gris en la parte central y en la parte periférica encontramos a la sustancia blanca, ¿no? Entonces, esta parte es la agrupación, acuérdense, de los somas de las neuronas, mientras que la sustancia blanca es la agrupación o asociación de los axones neuronales. Ahora, entonces les decía que esa sustancia gris aquí, al interior de la médula, adoptaba la forma de una H y que emitía, miren, estas especies de bracitos que reciben el nombre de astas. Ahora, si se dan cuenta, estas astas que están aquí, las llamadas astas anteriores, ¿no? Son más voluminosas y más cortas. Se dice que estas astas anteriores tienen función motora, ¿sí? Tienen función motora. Mientras que las astas posteriores, que vemos que son más largas y más delgadas en comparación a las otras, se dice que estas tienen función sensitiva,
¿sí? Entonces acuérdense bien, las astas anteriores de la médula tienen función motora, son astas más voluminosas y más cortas, mientras que las astas posteriores, miren, son más larguitas, más delgadas y tienen función sensitiva, ¿sí? Función sensitiva. Listo. Entonces, acá tenemos cómo es al interior la médula espinal, ¿no? Hemos hecho un pequeño corte y hemos encontrado la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris de esta manera. Ahora, esta médula espinal también, chicos, hay que recordar, es la que va a dar origen a los nervios raquídeos, ¿sí? No hay que olvidar, esta médula es la que da origen a los 31 pares de nervios raquídeos o nervios espinales, que los vamos ya a estudiar luego, ¿sí? Bien, miren por acá, nuevamente los que les venía diciendo, ¿no? Tenemos aquí a nuestra médula espinal, miren, es una estructura cilíndrica alargada, ¿no? ¿Qué función o cuál es la función de esta médula espinal? Vamos a ver que ella viene a ser el centro, ¿sí? El centro del acto reflejo. Ahora lo vamos a estudiar y vamos a ver por qué decimos que es el centro del acto reflejo. Acuérdense que el acto reflejo es el que nos permite a nosotros emitir respuestas rápidas, involuntarias, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no? Entonces hay que recordar bien que esta médula entonces es el centro del acto reflejo, ¿sí? Y se encarga también de conducir los impulsos nerviosos. Se dice que está formada por dos vías. La vía aferente o ascendente, que es una vía sensitiva, acuérdense. La vía ascendente o aferente es una vía sensitiva y tiene una vía eferente o descendente que va a ser motora, ¿sí? Entonces, miren, por acá tenemos lo que les venía mencionando, ¿no? La médula espinal es el centro de los actos reflejos. Acuérdense que los actos reflejos vienen a hacer ¿qué cosa? Respuestas rápidas e involuntarias que nosotros vamos a dar, ¿no? Frente a determinado estímulo. Por ejemplo, acá tenemos, miren, por acá tenemos una persona que está acostada, y vienen, ¿no? Y con el martillito le golpean aquí en la zona de la rótula, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que va a ocurrir? Entonces, acuérdense que nosotros en la piel tenemos una serie de receptores. Entonces, cuando le dan el pequeño golpecito para ver cómo están los reflejos, ¿no? Con ese martillito en la rodilla, ¿qué cosa es lo que ocurre? Inmediatamente la respuesta de la persona, ¿cuál va a ser? Levantar el pie. O pensemos más bien de repente que esta persona está durmiendo, ¿sí? Y por ahí viene alguien que lo quiere fastidiar con una aguja, ¿no? Con una agujita y le hinca en la planta del pie, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta inmediata de esta persona que está durmiendo y que te vengan y te hinquen? Va a ser inmediatamente retirar el pie, ¿no? Eso es lo primero que uno va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Entonces, vamos a ver, ¿no? Viene el estímulo, que en este caso vendría a ser el que le genera a la persona, que le va a hincar con la agujita aquí en el pie, y ¿qué cosa es lo que va a generar ese estímulo? Ese estímulo lo que hace es excitar a las terminaciones nerviosas sensitivas que encuentra aquí en la piel de esta persona, ¿no? Se estimulan, se excitan esas terminaciones nerviosas que están acá. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que esas son fibras sensitivas las que se ha estimulado, ¿no? Son sensitivas. Entonces, ese estímulo viaja a lo largo de esas neuronas sensitivas, porque acuérdense que es un estímulo, ¿no? Que ha ido a la piel. Entonces, miren, viaja a lo largo de la neurona sensitiva y ¿a dónde llega? Llega ¿para qué parte de la médula, no? ¿Cuál de las dos astas era la que era sensitiva? Era la posterior, ¿no es cierto? Entonces, mire, llega acá a la zona de las astas posteriores, esa fibra sensitiva. Ellas van a entrar en contacto ¿con quién? Con las astas anteriores que tienen función motora. Y miren, ¿no? Se genera se procesa y se genera una respuesta acá, y esa respuesta va a viajar ahora a lo largo de las fibras motoras, ¿no? Y llega inmediatamente a la zona donde ha estado, donde fue, pues, el estímulo, ¿no? ¿Y cuál va a ser la acción? Inmediatamente retirar el pie, ¿no? Entonces, miren, de esta manera es que funciona ese tipo de situaciones, ¿no? Los llamados actos reflejos, ¿no? Entonces, miren, viaja, ¿no? Llega, se genera un estímulo en determinada parte del cuerpo, ¿no? Y lo que va a excitar, a estimular, son fibras sensitivas que encontramos. Esas fibras sensitivas
¿no? Viajan y llevan ¿a dónde? A la zona de las astas posteriores, que acuérdense son aquellas que tienen función sensitiva. Entran en contacto con estas de acá, con las astas anteriores que tienen función motora y van a generar una respuesta, ¿no? Viajan a través de las neuronas motoras y llegan a la zona donde fue el estímulo y generan la respuesta inmediata, involuntaria, ¿sí? Listo, entonces de esta manera es que se lleva a cabo el acto reflejo, ¿no? Y miren, intervienen ambas astas, ¿no? Las anteriores, ¿no? Con función motora y las posteriores con función sensitiva, ¿sí? Ambas astas entraron, ¿no? Ejercieron su función y generaron este tipo de respuestas. Bien, entonces miren en el acto reflejo, ¿quiénes intervienen? Interviene el estímulo, interviene las neuronas sensitivas, las neuronas motores, ¿no? Entonces miren, todo esto ocurre con el acto reflejo. Bien, una vez que ya hemos visto la médula espinal, cuáles son las funciones de la médula espinal, vamos ahora a hablar del otro órgano que nos interesa conocer, ¿no? Y ya del primer órgano que forma parte de nuestro encéfalo. En este caso sería el cerebro. Miren, ahora, en el caso del cerebro vamos a ver primero que es un órgano que tiene una forma un tanto ovoidea, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, también se dice que es el órgano más voluminoso de todo nuestro sistema nervioso. A ver, chicos, un ratito. Ya. Voy a cargar esto. Listo. Miren, entonces les venía diciendo, ay, chicos, un ratito. Hay compañeros en sala de espera. Listo. Ya miren, entonces veníamos diciendo que el cerebro, por ejemplo, es el órgano considerado el órgano más voluminoso, ¿sí? Del sistema nervioso, tiene un peso promedio de 1,2 kg aproximadamente, ¿sí? Vamos a ver que se encuentra dividido en 2 hemisferios cerebrales, ¿sí? En 2 hemisferios cerebrales. Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver, por ejemplo, que a su vez, ¿sí? Estos hemisferios cerebrales se van a encontrar unidos a través de una estructura llamada el cuerpo calloso. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva también, pero hay que ir mencionando por acá, ¿no? De que este cerebro tiene 2 hemisferios cerebrales y se encuentran unidos, ¿no? Se encuentran unidos a través del cuerpo calloso que se encuentra en la parte interna, y ya lo vamos a ver luego. ¿Qué más debemos recordar por acá? Que tiene 2 polos. Tiene el polo frontal y va a tener el polo occipital. Luego, a lo largo de él vamos a encontrar una serie de cisuras que van a ir dividiendo los lóbulos cerebrales. A su vez, vamos a ver que también vamos a ir encontrando a lo largo de él, así como vemos por acá, una serie, pues, ¿no?, de depresiones aquí que van a formar las llamadas circunvoluciones, que a su vez se encargan de dividir, ¿no?, a todos los lóbulos en el interior de ellos. Bien, acá debemos de recordar 2 fisuras muy importantes, ¿sí? En general tiene 3, pero vamos a recordar a 2 básicamente que siempre son motivo de pregunta. La que tenemos por aquí, la llamada, miren, cisura central o de Rolando, es esta de acá, ¿no? A ver, fíjense. Miren, la cisura central o de Rolando. Primero recordemos cuáles son los lóbulos, mejor, ¿sí? Miren, acá, el que está en rojo, el lóbulo frontal. El que está en amarillito y que es el que tenemos por esta zona, es el lóbulo temporal. Luego para acá, ¿no? De manera de en la zona de como si fuera una corona aquí, tenemos al lóbulo parietal. Y finalmente aquí en la base del cráneo tenemos al lóbulo occipital. Entonces, bien, ya tenemos ahí a nuestros 4 lóbulos, ¿no? El frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Ahora, miren por acá, tenemos, les dije que recordar, básicamente hay 2 cisuras muy importantes que hay que recordar. Y una de ellas es esta de acá, la cisura central o de Rolando. A ver, si ven aquí, esa cisura central o de Rolando
qué lóbulos está separando, qué lóbulos está dividiendo, de acuerdo a la imagen que tienen aquí frente a la diapositiva. A ver, la cisura central, ¿qué lóbulos estaría separando? A ver, acá tienen la imagen y les digo que esta de acá es la cisura central o de Rolando. ¿Qué lóbulo separa esa cisura central o de Rolando? A ver, miren por acá. A ver, ¿qué creen que esté separando? ¿Qué lóbulos creen que esté separando esta cisura central, llamada también la cisura de Rolando? Miren, está separando al lóbulo frontal, que está por este lado, y ¿lo separa de quién? Lo separa del lóbulo parietal. Entonces, miren, la cisura central o de Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Luego tenemos por aquí otra cisura muy importante, la cisura lateral, también llamada cisura de Silvio. ¿A quién está separando esta cisura de Silvio? Miren por acá, está separando al lóbulo frontal del lóbulo temporal. Miren aquí, ¿no? Entonces, miren, mirando la imagen nada más podemos ver a qué lóbulo separa cada una de estas cisuras. Y hay que recordarlas porque por ahí podría, ¿no?, venir una pregunta, ¿no? Entonces, miren, la cisura central o de Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y la cisura lateral o de Silvio separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Bien, entonces miren, tenemos aquí en esta imagen ya los 4 lóbulos, tenemos a las cisuras principales, hay que recordar y no hay que olvidar también que existe una tercera cisura, que es la cisura perpendicular, que se encuentra por esta zona, y que básicamente separa lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿sí? La cisura perpendicular. ¿Listo? Por acá está el cuerpo calloso que les mencionaba hace un momento, que es el encargado, pues, de separar a ambos hemisferios, al hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Separa a ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Miren la forma que adopta y a partir de esta, miren, acá tenemos un hemisferio y acá está el otro y acá está el cuerpo calloso, que es el que se encarga de mantenerlos unidos. Bien, nuevamente por aquí los lóbulos cerebrales. Tenemos al lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital, aquí atrás, en la base del cráneo, y luego tenemos al lóbulo temporal, que es el que está por aquí, detrás de nuestro pabellón auricular. ¿Listo? Ahora, ¿por qué son importantes estos lóbulos cerebrales? Porque cada uno de ellos va a desarrollar una función determinada que ahora vamos a ir viendo. Entonces, miren, vamos a empezar y tenemos por acá al lóbulo frontal. En el caso del lóbulo frontal, que es el lóbulo que se encuentra en esta zona que estoy señalándoles aquí con el puntero y que es esta zona que tenemos aquí adelante, ¿no? Ese lóbulo frontal, por ejemplo, ¿de qué se encarga? Vamos a ver que él es el que se encarga de toda la parte cognitiva, de toda la parte motora, de la parte motora, pero la motora voluntaria, porque ya vamos a ver que también tenemos una parte motora involuntaria, que es la que, por ejemplo, llevan a cabo nuestras vísceras, órganos como nuestro corazón, ¿no? Al que nosotros no le decimos, hey, corazón, empieza a latir, o ya, un momento, para de latir, no. Nuestro corazón solito se manda, ¿no es cierto? Él tiene un movimiento involuntario. Ese ya vamos a ver más adelante quién lo regula. Por el momento vamos a ver ahora que el lóbulo frontal se encarga de controlar nuestros movimientos voluntarios, se encarga también de lo que viene a ser la parte cognitiva. Y vamos a ver que aquí en este lóbulo frontal vamos a encontrar un área muy importante y viene a ser la llamada área de Broca. Es decir, miren, esta área de Broca que se encuentra aquí en el lóbulo frontal, esta área es la que a nosotros nos permite poder articular las palabras y por lo tanto nos permite emitir sonidos, nos permite hablar. Entonces, miren la importancia de este lóbulo frontal. No solamente dirige la parte cognitiva, la parte motora, voluntaria de nosotros, sino que también va a presentar aquí se va a encontrar la llamada zona, la área de Broca, ¿no? Que permite que nosotros podamos articular palabras, que podamos hablar. Por lo tanto, si hubiese una lesión, ¿no? Por ahí nos damos un super golpe y nos lesionamos esta zona, corremos el riesgo de repente
de tener problemas en cuanto a movimiento y pueden aparecer las llamadas hemiplegias y todo ese tipo de problemas, ¿no? Que de repente van a evitar o van a impedir que nosotros podamos realizar algún movimiento de tipo voluntario. O de repente se lesiona el área de Broca y ¿qué es lo que ocurre? Ya no vamos a poder hablar, vamos a tener problemas para poder articular nuestras palabras. Entonces miren la importancia de este lóbulo frontal. Bien, luego seguimos y viene el lóbulo parietal, ¿no? En el caso del lóbulo parietal, como dice aquí, es la llamada corteza somatosensorial. Vamos a ver que aquí en el lóbulo parietal, básicamente lo que se va a tratar, ¿no? Lo que básicamente controla esta parte del cerebro, ¿no? Esta zona del lóbulo parietal, vienen a ser las sensaciones del tacto y las sensaciones del gusto, ¿sí? Todo lo que venga o está relacionado con sensaciones que tienen que ver con el tacto, ya sea frío, calor, presión, dolor, ¿no? Es el lóbulo parietal. De la misma manera, lo que son sensaciones gustativas también están en este lóbulo, están controladas por este lóbulo, el llamado lóbulo parietal. Y como ven, ¿no? La parte del tacto y del gusto son órganos, son sensaciones, o están relacionadas, mejor dicho, con la parte sensitiva, ¿no es cierto? Por eso se le dice corteza somatosensorial, ¿sí? Luego, miren, viene acá otro lóbulo, el que tenemos por esta zona, que les decía, ¿no? La zona, por aquí, la zona del pabellón auricular, es el llamado lóbulo temporal. ¿Qué cosa controla el lóbulo temporal? Vamos a ver que él está relacionado con lo que viene a ser las sensaciones auditivas y las sensaciones olfatorias, ¿sí? Entonces, este lóbulo temporal controla ese tipo de sensaciones. Además, vamos a ver que acá en el lóbulo temporal también hay un área muy importante que debemos recordar, que es el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke, ¿por qué es importante? Porque es el que nos permite a nosotros comprender, ¿no? Comprender lo que escuchamos, comprender lo que leamos. Es decir, nos permite comprender el lenguaje de manera general, ¿sí? Es el área que nos permite a nosotros entender el lenguaje, ¿sí? Que podamos comprender lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces, el área de Wernicke, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el lóbulo temporal y es el que también nos permite a nosotros poder entender, poder comprender el lenguaje, ¿sí? Y luego, miren, viene el lóbulo occipital, ¿no? En el caso del lóbulo occipital está relacionado con todo lo que vienen a ser sensaciones visuales, ¿sí? Las áreas visuales son controladas aquí, en este lóbulo occipital. Entonces, miren, hemos visto que los 4 lóbulos que tenemos en nuestro cerebro, cada uno de ellos va a controlar determinadas funciones, ¿no? En el caso del frontal, ya hemos visto que está relacionado con todo lo que viene a ser la parte cognitiva, con nuestros movimientos voluntarios, y tenemos, ¿a quién? Vamos a tener al área de Broca, no se olviden, que es el que nos permite articular palabras, nos permite hablar. Luego hemos tenido el lóbulo parietal, que es el que está relacionado con todo lo que vienen a ser las sensaciones del gusto y las sensaciones del tacto. Luego miren acá el lóbulo occipital relacionado con todo lo que viene a ser las sensaciones visuales, y el temporal está relacionado con la parte auditiva, la parte olfatoria, y también encontramos al área de Wernicke que nos permite comprender lo que hablamos, ¿sí? Entonces miren, cada uno tiene una función determinada. Bien, por acá tenemos entonces, ¿no? Nuestros lóbulos cerebrales, y cuáles de nuestros lóbulos cerebrales tienen partes sensoriales o controlan, ¿no? La parte sensorial. Y básicamente son 3 de nuestros lóbulos que van a estar relacionados con todo lo que es la parte sensorial, ¿no? El occipital, que está relacionado con la parte visual, el temporal, que está relacionado con la parte olfatoria, la parte auditiva, y el lóbulo parietal, que está relacionado con las sensaciones del tacto, ¿no es cierto? Y las del gusto. Bien, entonces miren, el lóbulo occipital, el temporal y el parietal están relacionados o presentan en ellos áreas sensoriales, mientras que el frontal está relacionada con la parte motora, ¿no? Habíamos dicho que es el que regula los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces miren, el lóbulo frontal tiene área motora, ¿sí? Mientras que el resto de lóbulos tienen áreas sensitivas, ¿sí? Entonces por ahí de repente podría, ¿no? Surgir la pregunta en el examen, ¿no?
¿no? Son lóbulos que presentan áreas sensoriales, excepto, ¿no? Y ahí les pongo el parietal, el temporal, el occipital y les pongo el frontal. ¿Cuál es el que no tiene área sensorial? El frontal. El frontal es área motora, área cognitiva, ¿sí? Bien. Luego, las áreas del lenguaje. ¿Dónde vamos a encontrar las áreas del lenguaje? En nuestros lóbulos cerebrales. Vamos a encontrar en el lóbulo frontal al área de Broca, que es el que nos permite hablar, y vamos a encontrar en el lóbulo temporal al área de Wernicke, que nos permite comprender, ¿sí? Entonces, miren, las áreas del lenguaje se encuentran en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, ¿no? En el frontal encontramos al área de Broca y en el temporal encontramos al área de Wernicke. Bien, no olvidemos entonces esas áreas tampoco, ¿sí? Una es el entendimiento y la otra es la que nos permite hablar. ¿Bien? ¿Listo? Miren, luego por acá tenemos al diencéfalo, ¿no? En el caso del diencéfalo, este se encuentra formado básicamente por lo que vendría a ser el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? En el caso del tálamo, como lo hemos puesto acá, es básicamente una estación de soporte, de relevo de muchos impulsos nerviosos. Lo que debemos recordar aquí es al hipotálamo. ¿Por qué? Porque este hipotálamo es el que se va a encargar de regular y de controlar funciones en nosotros, como por ejemplo, el hambre, ¿no? La sed, ¿no? El que regula de repente también nuestra temperatura corporal, ¿sí? Entonces, este hipotálamo hay que recordarlo por eso. ¿Sí? El hipotálamo es el que ejerce control sobre esas funciones, ¿no? En nosotros. Luego tenemos al sistema límbico y en el caso del sistema límbico vamos a recordar que es importante porque él está relacionado con muchas respuestas que nosotros emitimos. ¿Pero qué tipo de respuestas? Respuestas de repente de tipo emocionales, ¿sí? Nos permite a nosotros responder también de repente frente a situaciones de miedo, de pánico, ¿sí? Que el sistema límbico se encuentra básicamente para ese tipo de situaciones, ¿no? Y está formado, miren por aquí como hemos puesto, ¿no? Por lo que viene a ser la amígdala y el hipocampo, ¿no? La amígdala es la que está relacionada con este tipo de respuestas, ¿no? De miedo, de ira, mientras que el hipocampo está relacionado con la parte de la memoria, la concentración. Listo, miren por acá tenemos una patología muy frecuente, ¿sí? Una patología muy frecuente relacionada pues con lo que es el sistema nervioso, sobre todo con la parte del cerebro, y vienen a ser los llamados accidentes cerebrovasculares, ¿no? Acordémonos nosotros que a través de la sangre, ¿no? Circulan todo tipo de sustancias, habíamos dicho cuando hicimos circulatorio, ¿no? Circulan nutrientes, circulan desechos, circulan los gases de la respiración, circula oxígeno, ¿no? A través de esta sangre, ese oxígeno va a ser llevado a todos nuestros órganos y tejidos, dijimos en clase, ¿no? Cuando hablábamos de la circulación sistémica mayor. Bien, uno de esos órganos a los que son irrigados viene a ser precisamente este cerebro, ¿no? Él recibe, ¿no? Oxígeno constantemente, ¿no? Y por eso es que puede llevar a cabo sus funciones, ¿no? ¿Qué ocurre con los accidentes cerebrovasculares? Vamos a ver que en el caso de los accidentes cerebrovasculares, ese suministro de sangre que llega al cerebro se va a ver interrumpido, ¿sí? Se va a ver interrumpido, así como les puse aquí, ¿no? Miren, por aquí había hecho este gráfico yo, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos nuestro vaso sanguíneo que trae sangre hacia el cerebro. Entonces, trae sangre y pasa normal, oxigena el cerebro y el cerebro puede llevar a cabo todas sus funciones. Pero, ¿qué pasa si por ahí se obstruyó ese vaso sanguíneo que llega al cerebro? Miren, se obstruyó. Ahora, la sangre, ¿va a pasar de la misma manera? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá encontró algo que está obstruyendo el paso, entonces esa sangre va a empezar a pasar en menor cantidad y por lo tanto no va a llegar la cantidad de oxígeno adecuada a este cerebro, ¿sí? No va a llegar la cantidad adecuada de oxígeno, de nutrientes que necesita el cerebro. Y ahí es cuando surgen los llamados accidentes cerebrovasculares.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no llega suficiente oxígeno, no llegan suficientes nutrientes a este cerebro, vamos a ver que ¿quiénes se van a afectar? Los lóbulos cerebrales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ya no van a poder ejercer la función como tal. Por lo tanto, la persona que padece de un accidente cerebrovascular, de repente por ahí, ¿no? La zona que más se vio afectada, de repente es la zona frontal, y esa persona empieza a perder fuerza, ¿no? Fuerza en determinados lados de su cuerpo y aparecen las llamadas parálisis. De repente esa persona también se vio afectada en su área de Broca y esa persona empieza a tener problemas para poder articular las palabras y ya no se le entiende lo que dice. O de repente por ahí afectó de repente la zona, la parte del lóbulo occipital y esa persona va a tener problemas para ver, va a haber problemas visuales, va a perder la vista, ¿no? Entonces, miren, los accidentes cerebrovasculares entonces se producen, ¿por qué? Porque hay una interrupción en el suministro de sangre hacia él. Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Los llamados isquémicos y los llamados hemorrágicos, ¿no? Los más frecuentes son los isquémicos. Vamos a ir aceptando a sus compañeros que van apareciendo. Ya. Entonces, los más frecuentes son los isquémicos, ¿no? Que se dan generalmente porque hay una interrupción, así como lo hemos visto acá, hay una interrupción en el flujo de la sangre, ¿no? Y es el que se forma, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? A veces se forman coágulos de sangre al interior de estos vasos y entonces impiden el paso de la sangre de manera adecuada. Bloquean ese flujo normal, ¿no? O se forman de repente los llamados trombos, que son también una especie de coágulos que se forman en otro lado del cuerpo y que viajan y justo en esa zona, ¿no? Obstruyen el paso de la sangre. Entonces, miren, eso es lo que ocurre con los accidentes cerebrovasculares, ¿no? El suministro de sangre que debería llegar al cerebro se ve interrumpido por de repente la presencia de un coágulo, de un trombo, ¿no? Que obstruye el paso de la sangre y por lo tanto no llega la cantidad adecuada. Y acuérdense que la sangre ya hemos dicho que transporta oxígeno, transporta nutrientes, por lo tanto este cerebro no va a recibir la cantidad adecuada de oxígeno ni de nutrientes. ¿Y qué cosa pasa? Se pueden ver afectados algunos, ¿no? O de repente por ahí todos los lóbulos cerebrales y es por eso que esas personas que tienen los famosos ACVs empiezan de repente con problemas para hablar, ya no se les entiende, por ahí de repente empiezan ya a perder la fuerza y ya no pueden realizar movimientos, aparecen las parálisis, ¿no? Algunos de repente, como les decía, se puede ver afectada la parte visual y ya no pierden, hay pérdida de la visión. Otros de repente pierden la sensibilidad, ¿no? Se afecta la zona del lóbulo parietal y ya se pierde la sensibilidad, ¿no? No hay sensibilidad. Entonces, miren la importancia de estos, ¿no? Y la importancia también de que haya una circulación adecuada, si no, miren lo que le pasa, pues, ¿no? Cuando no llega la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes al cerebro. Y ven la importancia de cada uno de los lóbulos, cada uno de ellos regula determinada función en nosotros. Bien, pasamos al siguiente órgano, ¿no? Que forma parte del sistema nervioso central y es nuestro cerebelo, ¿no? Aquí tenemos a nuestro cerebelo, ¿no? Se dice que este cerebelo adopta, ¿no? La forma de una mariposa, está formado por dos lóbulos, como vemos acá, y ambos lóbulos se encuentran unidos a través del vérmix, ¿no? Entonces, ojo, no se vayan a confundir, ¿no? Con el cerebro, ¿ah? El cerebro también tiene dos hemisferios y están unidos, pero por el cuerpo calloso. En el caso del cerebelo, esos hemisferios se van a encontrar unidos, ¿por qué? Por esta estructura central que recibe el nombre de vérmix. Bien, este adopta, se dice, la forma de una mariposa, ¿no? ¿Dónde lo encontramos ubicado el cerebro? Miren, por acá arriba se encuentra ubicado debajo de mi lóbulo occipital, ¿no es cierto? Debajo de mi lóbulo occipital, ¿no? ¿Por detrás de quién? ¿A qué estructura tenemos aquí adelante? Tenemos al bulbo, entonces se encuentra por detrás de mi bulbo raquídeo y de mi protuberancia, lógicamente, ¿no? O sea, prácticamente detrás de mi tronco encefálico está ubicado, ¿sí? Se dice que este cerebelo pesa alrededor de 140 gramos en promedio, ¿bien? Ahora, ¿cómo se encuentra dividido mi cerebelo? Vamos a ver que esta división se llevó a cabo basados básicamente en las secuencias de su desarrollo. Entonces tenemos, miren, a la zona del arquicerebelo.
¿Por qué es importante este arquicerebelo? Miren lo que está controlando. Controla el hecho de que nosotros podamos mantenernos equilibrios cuando realizamos determinados movimientos. Por ejemplo, cuando caminamos, el hecho de que nosotros caminemos bien y no estemos cayéndonos de un lado a otro, es controlado por esta zona del cerebelo, por el llamado arquicerebelo. El hecho de repente de que nosotros estemos sentados y mantengamos nuestra postura y no estemos pues tirados como malaguas por allí, también es controlado por este arquicerebelo. Luego, miren, tenemos la zona del paleocerebelo, que es el que básicamente regula, ¿no?, nuestro tono muscular, es decir, evita que nuestros músculos de repente estén flácidos, ¿no? Y luego tenemos al neocerebelo, que es el que nos permite a nosotros realizar movimientos finos, movimientos precisos, por ejemplo, de repente agarrar una aguja y el hecho de enhebrar, meter, ¿no? ¿Quién nos permite eso? El cerebelo, ¿no? Son movimientos de precisión, ¿sí? Entonces, eso es permitido. Ahora, ¿qué pasa si es que hubiese alguna lesión, ¿no? Alguna lesión en alguno de ellos. Ahora luego vamos a ir viéndolo. Antes de que se me pase, miren, por ejemplo, acá han hecho un pequeño corte en el cerebelo para ver cómo se encuentra por dentro, qué disposición presenta por dentro este cerebelo. Y entonces vamos a ver que en el caso del cerebelo, miren, la corteza, o sea, la parte más externa, es la parte más oscurita, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que esa parte más oscurita es la sustancia gris. Bien, entonces miren, ellos en su corteza, en su parte externa, tienen sustancia gris. Y en la parte central, que es más clarita, vamos a ver que tienen la sustancia blanca. ¿Sí? Entonces hay que acordarnos también de esa disposición en el cerebelo. En el caso del cerebelo, la sustancia gris está en la corteza y la sustancia blanca está en la parte central. A diferencia de la médula, que habíamos visto que la sustancia gris estaba al centro y formaba una H, ¿no? Y lo de fuera, la zona de la corteza, era la sustancia blanca. Aquí en el cerebelo es al revés. La sustancia gris es la que está en la corteza y la sustancia blanca es la que está en la parte central. ¿Bien? Miren, entonces por acá tenemos, ¿no?, las lesiones. Lo que podría pasar si es que por ahí se lesiona alguna parte de nuestro cerebelo. En el caso de que se lesione la zona del arquicerebelo, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir las llamadas ataxias de Friedreich. ¿En qué consiste? En que la persona cuando camine va a tender a irse de un lado para otro, ¿no? Se le llama la llamada marcha del borracho, ¿no? La persona no puede caminar normal, no puede caminar frente a la persona, está que se va de un lado para otro, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una lesión a nivel del arquicerebelo. Luego, ¿qué pasa si es que la lesión fuese a nivel del neocerebelo? Habíamos dicho que el neocerebelo nos permitía a nosotros realizar movimientos de precisión. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona ya no va a poder hacer eso, ¿no? La persona, en lugar de cuando de repente coge la aguja, va a estar para arriba, para acá, para acá, para acá, pero en ningún momento va a poder insertarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido una lesión en esta zona de su cerebelo y se generan las llamadas dismetrías cerebelosas, ¿sí? Las dismetrías cerebelosas, ¿no? El médico, para probar sus movimientos, ¿qué le hace? Le dice, a ver, coja su dedo y cójase la nariz, y la persona está de un lado para otro y no logra ni siquiera tocarse bien la nariz, o le pone el dedo y le dice, a ver, señora, toque mi dedo, toque la punta de mi dedo, y la persona está de un lado para otro y no logra dar con el dedo. ¿Por qué? Porque hay una lesión que impide que ella pueda llevar a cabo esos movimientos de precisión, esos movimientos finos. ¿Bien? Entonces son las llamadas dismetrías cerebelosas. Luego, si la lesión fuese a nivel del paleocerebelo, se van a generar las llamadas hipotonías musculares, ¿no? Cuando los músculos se vuelven totalmente flácidos, así como vemos en la imagen a este bebé, ¿no? Que el doctor lo pone así para ver cómo está y los brazos prácticamente están caídos, ¿no? Sus piernas, es la llamada hipotonía muscular, ¿no? Cuando hay flacidez en las extremidades. Entonces, todo ello producido por lesiones, ¿dónde? En el cerebelo, ¿sí? En el cerebelo. Chicos, ¿me escuchan bien? Porque acá me está saliendo conexión inestable. Me avisan, por favor. Yo hago como un poco trabado, Miss. ¿Se escuchó bien o no? Ahora se está escuchando bien, pero antes, hace un ratito se escuchaba como medio trabado. Ah, ya, listo. Me avisan, chicos, porque sí, recién ahorita a mí me apareció acá ¿no? El aviso de conexión inestable.
Luego tenemos por acá, miren, al famoso SARA, ¿no? El SARA viene a ser el sistema reticular ascendente. ¿De qué se encarga este SARA? Este SARA es el que básicamente, bueno, en general ahorita estamos viendo el tronco encefálico, ¿no? Pero dentro de las funciones que vamos a encontrar en el tronco encefálico es precisamente, vamos a encontrar a este SARA, este sistema reticular ascendente. En la siguiente diapositiva creo que lo vamos a ver, ¿sí? Vamos entonces mencionando quiénes forman parte primero de este tronco encefálico. Miren por acá esta estructura en verde que recibe el nombre de mesencéfalo. Luego, miren, viene por acá la zona de la protuberancia, ¿sí? Esta zona de la protuberancia es la que controla nuestros movimientos respiratorios. Y luego en amarillito, miren, viene la zona del bulbo raquídeo. ¿Por qué es importante y debemos recordar a este bulbo raquídeo? Porque vamos a ver que él es el que va a controlar muchas de nuestras funciones básicas. Por ejemplo, él controla nuestra frecuencia respiratoria, controla nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? Es el centro nervioso de donde se lleva a cabo el hipo, el centro nervioso de repente del estornudo, de los vómitos, ¿no? De ese tipo de funciones, ¿no? El bulbo raquídeo es el que regula y controla todo eso. Y aparte es el lugar donde exactamente vamos a encontrar ¿a quién? A este sistema reticular activador ascendente. Bien, al famoso SARA, que es el que está relacionado con nuestros ciclos de sueño, ¿no? Y el despertar, ¿no? El sueño y la vigilia, ¿sí? Regulados aquí por este bulbo raquídeo. Entonces, no se olviden que el tronco encefálico entonces tiene tres componentes. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Qué más debemos recordar de manera general de este tronco encefálico? Que es en este tronco encefálico donde van a nacer 10 de los 12 pares craneales que nosotros tenemos y que los vamos a mencionar luego. Aquí en el tronco encefálico es donde van a nacer 10 de esos pares craneales, ¿sí? Algunos nacerán en el mesencéfalo, otros en la protuberancia y otros en el bulbo. Ya lo vamos a ver luego, ¿sí? Vamos avanzando porque sí, ya estamos empezando a ir en contra del tiempo. Bien, acá tenemos a este SARA que les decía que está ubicado específicamente en nuestro bulbo raquídeo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Este SARA está relacionado, como les decía hace un momento, con nuestros ciclos de sueño y despertar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este SARA tiene que recibir un estímulo que le permita activarse para que desencadene la respuesta de despertar o de llevarnos pues al sueño. En el caso de que, por ejemplo, el estímulo sea la fatiga, entonces, ¿qué ocurre? Ese estímulo, que sería la fatiga, activa a este SARA, ¿no? Este SARA genera impulsos nerviosos que se van a dirigir hacia la zona de nuestro tálamo y del tálamo se dan hacia la zona de la corteza cerebral. ¿Y cuál será la actividad de la corteza cerebral? Va a incrementar esa actividad cortical y va a desencadenar en el sueño. ¿Bien? También, ¿qué cosa puede estimular al SARA? De repente, por ahí ya bien nos dormimos, descansamos y nosotros ponemos nuestra alarma, ponemos nuestro despertador, ¿no es cierto? Para poder levantarnos, porque si no, no hay quien nos saque de la cama. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el sonido también es algo que estimula a ese SARA. Entonces, uno de los que está durmiendo plácidamente, ¿qué cosa ocurre? El sonido del SARA, del despertador, activa a este sistema activador reticular ascendente, genera impulsos nerviosos, se van al tálamo, del tálamo se van a la corteza cerebral, ¿y qué ocurre? Inmediatamente viene el despertar, ¿no? Ese estímulo que fue generado por el sonido activó a ese SARA, y ese SARA fue inmediatamente y generó en nosotros el hecho de que despertaran, ¿no? Entonces, miren, tanto la fatiga, de repente el dolor, ¿no? El sonido, una luz intensa, van a activar al SARA y van a generar que emita una respuesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fatiga, ¿qué cosa generaría? El hecho de que nos lleve al sueño. Pero, por ejemplo, estamos durmiendo y de repente vienen y prenden la luz. Entonces, ese estímulo, esa luz intensa que se genera, también activa ese SARA y genera que nosotros despertemos, ¿no? O de repente estamos durmiendo y de pronto viene pues un fuerte dolor. Ese dolor también activa el SARA y genera al final que nosotros despertemos, ¿no? Entonces, miren, el SARA es el que se encarga de regular nuestros ciclos de sueño y de vigilia, ¿no? Y los estímulos que lo activan, ¿quiénes son? La fatiga, el dolor, una luz intensa,
¿sí? Un sonido, ¿sí? Son estímulos que van a activar a ese SARA y que van a generar que él emita una respuesta, que sea de sueño o de repente del despertar o vigilia, ¿sí? De eso se encarga este SARA que se encuentra en nuestro bulbo raquídeo, no se olviden. Bien, rápidamente pasamos ahora a lo que viene a ser el sistema nervioso periférico. Ya hemos hablado de cada uno de los órganos que forman parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces ahora vamos con el periférico. En el caso del periférico, hace rato les dije, ¿no? Que por ejemplo, tenía consigo, estaba formado por lo que eran los pares craneales y los nervios espinales. Estos pares craneales son los que hace un momento les mencioné que nacían ¿dónde? Nacían en la zona del tronco encefálico. Acá los tenemos, miren por acá, son 12 pares de nervios craneales. Ojo, son 12 pares. ¿Dónde nacen? La gran mayoría nace en el tronco encefálico. Miren, excepto, siempre hay el excepto 2. ¿Cuáles son esos 2 que no van a nacer en el tronco encefálico? Acá los tenemos, al primero y al segundo. El primer par craneal recibe el nombre de olfatorio. ¿Dónde nace ese olfatorio? Acá, en la mucosa olfatoria. Y el segundo par, que es el óptico, ¿dónde nace? Aquí, en la retina. Entonces, si se dan cuenta, ellos son los 2 únicos que no van a nacer en el tronco encefálico. Entonces, a ellos hay que recordarlos muy bien, porque podrían por allí ser pregunta en un examen, ¿no? A mí de repente se me ocurre decirle, ¿no? Son pares craneales que nacen en el tronco encefálico, excepto, ¿no? Y les pongo a cualquiera de ellos y por ahí pongo a uno de estos 2. Entonces, siempre acuérdense de quiénes son los 2 únicos pares de nervios que no nacen en el tronco encefálico, porque el resto sí van a nacer en el tronco encefálico. Miren, por ejemplo, acá tenemos al motor ocular común, al patético. ¿Dónde nacen? Nacen en la zona del mesencéfalo, que era la parte superior del tronco encefálico, ¿no? Por acá, de repente, el trigémino, que nace en la protuberancia, o por acá, el vago, que nace en el bulbo. Entonces, miren, el resto de ellos van a ser en alguna parte del tronco encefálico, mientras que ellos 2 no lo van a hacer. Luego, ¿qué tenemos también aquí que tener en cuenta? Que vemos que hay nervios que son considerados sensitivos, es decir, que tienen función sensitiva. Hay otros que van a tener función motora, van a permitir llevar a cabo movimientos. Sin embargo, hay otros que, miren, tienen función mixta. ¿Por qué se dice que tienen función mixta? Porque son los que van a tener tanto función sensitiva como función motora. Entonces, miren, hay 3 tipos de ellos y hay que también ir más o menos por ahí tratando de recordar. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos y vamos a empezar con el primer nervio craneal. ¿Sí? Vamos rápidamente porque si no se nos va el tiempo. El sistema nervioso es un tema bien largo. Entonces, miren, tenemos por aquí al llamado nervio olfatorio, ¿no? Entonces, ¿dónde nace el nervio olfatorio? Habíamos dicho, es el primer par craneal, ¿no? Él nacía en nuestra mucosa olfatoria. ¿Dónde está la mucosa olfatoria? Aquí, en nuestras fosas nasales, ¿no? Aquí al interior de nuestras fosas nasales vamos a encontrar a esa mucosa olfatoria. Y es en esa mucosa olfatoria donde va a nacer este nervio olfatorio. Entonces, mira, aquí en nuestras fosas nasales, vamos a poner esto por acá arriba para poder, ya está. Entonces, miren, le hemos agrandado acá la zona de la mucosa olfatoria, lo hemos puesto por acá. Entonces, ¿qué encontramos aquí en la mucosa olfatoria? Vamos a encontrar primero receptores olfatorios, que son aquellos que captan esas sustancias odoríferas que ingresan, ya sean agradables o desagradables, ¿no? Ingresan a través de las fosas nasales y en la zona de mi mucosa olfatoria van a entrar en contacto con esos receptores, así como vemos por acá, ¿no? Y el receptor va a viajar hacia la zona del bulbo olfatorio y acá en esta zona es donde nace ese nervio olfatorio. Y ese nervio olfatorio, ¿qué hace? Va a llevar a esas sensaciones olfatorias que ha percibido, que ha recibido, ¿a dónde los lleva? Hacia mi cerebro, ¿no es cierto? Hacia la corteza de mi cerebro para que mi cerebro procese esa información y emita determinada respuesta.
¿sí? Entonces, miren, de esa manera actúa este nervio olfatorio. ¿Cuál es la función del nervio? Su mismo nombre lo dice, la olfacción. Nos permite, ¿no?, percibir, ¿no?, diferentes tipos de olores y transformarlos en impulsos nerviosos para que los pueda llevar a nuestro cerebro. Este es un nervio netamente sensitivo, tiene una función sensitiva, sensorial, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando. Acá está lo que les voy a decir, ¿ven? Acá están las fosas nasales, acá está mi mucosa olfatoria y acá están esos receptores olfatorios. Y es en esta zona donde nace ¿quién? Miren, nace, ¿no? Acá va a nacer el llamado nervio olfatorio que les decía hace un momento. Ahora, ¿qué ocurre si es que hay una lesión a nivel de mi mucosa olfatoria, ¿no? De repente por ahí, producto de alguna infección, ¿no?, se lesionó mi mucosa olfatoria. Entonces aparecen estas tres condiciones. Primero, la llamada hiposmia, ¿no? Es decir, que baja nuestra capacidad para percibir olores. Percibimos, pero es bien baja esa capacidad que tenemos para percibirlos. Otra es la llamada anosmia, cuando perdemos totalmente la capacidad para percibir los olores, ¿no? Ese tipo de, por ejemplo, esta situación ocurre cuando nos encontramos resfriados, ¿no? A veces cuando nos resfriamos ya perdemos, ya ni siquiera sentimos los olores. O de repente esta es una de las alteraciones que produce el COVID también. Acuérdense que el COVID, uno de los síntomas es la pérdida del olfato. ¿Por qué? Porque hubo de repente una lesión a nivel de esta mucosa olfatoria, entonces por eso es que ocurre, ¿no?, las famosas anosmias en el COVID, ¿no? Y también en el caso de personas alérgicas también pueden presentar este tipo de alteración. Luego las llamadas parosmias, cuando creemos nosotros percibir un olor, pero realmente no lo es otro, ¿no es cierto? Por eso se habla de una percepción incorrecta. Son las llamadas alucinaciones olfatorias. Nosotros creemos estar sintiendo, percibiendo un olor, pero no lo es realmente. Luego viene, mis chicos, el segundo par craneal, que es el llamado nervio óptico, ¿sí? El llamado nervio óptico. En el caso del nervio óptico, ¿dónde va a nacer? Él va a nacer en la retina. Aquí, acuérdense que este es nuestro globo ocular y acá en la parte de atrás tenemos a la retina. Es en esta retina donde va a nacer este nervio óptico, este que está en amarillito, ¿sí? Ese nervio óptico nace allí en la retina, ¿sí? Ese nervio óptico, como ven por acá, miren, sale el nervio óptico de cada uno de nuestros ojos y se va a ir a juntar, miren, con el nervio óptico del otro lado, o sea, con el nervio óptico contralateral. Ese punto de unión, ese punto en donde se cruzan esos nervios ópticos, recibe el nombre de quiasma óptico. Bien, bueno, por el momento no debemos todavía, no vamos a hacer todavía estos estudios cuando hacemos órganos sensoriales, así que por el momento no. Solamente debemos recordar que este nervio, ¿dónde está naciendo? Acá, en la retina de mi ojo. ¿Cuál es la función de este nervio óptico? Su mismo nombre nos dice. Nos permite la visión. Esa es la función de este nervio. Nos permite la visión. ¿Sí? Este también es un nervio netamente sensitivo. ¿Sí? Netamente sensitivo. Luego vienen estos tres pares de nervios. Miren acá. Tenemos acá al tercer par craneal, que viene a ser el motor ocular común. Luego tenemos al cuarto, que es el llamado patético, y tenemos al sexto, que es el llamado motor ocular externo. Estos tres nervios son nervios netamente motores, ¿sí? Ellos van a nacer ¿dónde? Nacen en el tronco encefálico, ¿sí? En la zona del mesencéfalo. Ahora, ¿por qué son importantes estos tres pares de nervios? Porque son aquellos que van a permitir llevar a cabo movimientos a nuestro globo ocular. Si se dan cuenta, acá tenemos al globo ocular y miren, por acá tenemos al nervio patético que está inervando a este músculo que se encuentra acá. Luego tenemos al motor ocular externo que está inervando a este otro músculo y miren, ¿no? Se encuentran en general inervando los músculos que están alrededor de nuestro globo ocular. Por lo tanto, estos tres pares de nervios, ¿qué permiten? Permiten que nuestro globo ocular se mueva hacia los costados, se mueva de repente hacia arriba, el hecho que también podamos mover el párpado, ¿no? Al momento de hacer la apertura del ojo, ¿no? Es gracias a estos tres pares de nervios, ¿sí? Al motor ocular común, al motor ocular externo y al patético. Ahora, ¿qué patología está relacionada
con alguna lesión, por ejemplo, a nivel de alguno de estos nervios. Es el famoso estrabismo, ¿no? En el caso del estrabismo, como vemos aquí, ¿no? Es la desviación de nuestro globo ocular, ¿no? Hacia un lado. Hay algunos que de repente se les desvía para la parte externa, hacia la zona lateral, y hay otros que los ojitos se desvían hacia la zona de la línea media, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hubo alguna lesión a nivel de los nervios que están alrededor, ¿no? Del ojo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Y por eso se genera este estrabismo, ¿no? ¿Tiene corrección? Sí tiene corrección, ¿sí? Puede ser con anteojos e incluso algunos pueden llegar a la cirugía, pero sí tiene corrección. Luego nos vamos al trigémino, y cuando ya entramos aquí al nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, es ya considerado un nervio mixto. ¿Por qué? Porque va a tener ramas sensitivas y porque va a tener ramas motoras. Ahora, en el caso de la rama motora de este nervio, ¿a dónde se va? ¿Qué cosa es lo que va a inervar? Inerva la parte motora, miren, a este hueso que tenemos por acá, a esta zona que tenemos por acá, a este músculo que está por acá. ¿Cómo se llama ese músculo que está acá? Ese es el músculo masticador, ¿no es cierto? Es el músculo masticador. Por lo tanto, ¿qué permite en nosotros? Permite que podamos masticar. Entonces, miren, la rama motora de este nervio trigémino facilita la masticación. Y la parte sensitiva, miren, la rama sensitiva de este nervio tiene a su vez 3 ramas. Una rama que se va aquí a la zona, ¿no? A la zona visual, hay otra que se va a la zona del pómulo y hay otra que se va a la zona de la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que permite esa rama sensorial? Que de repente nosotros podamos percibir sensaciones cuando nos tocan por acá, ¿no? Entonces, miren, el nervio trigémino es un nervio mixto. Tiene ramas sensitivas y tiene una rama motora que permite la masticación, ¿sí? Entonces, miren, alguna lesión que se genere con este nervio va a impedir que se perciba sensaciones. De repente se me lesiona el nervio trigémino. Alguien me puede venir, tocar o hincar con algo y yo no voy a sentir nada en esta zona. ¿Por qué? Porque ese nervio está lesionado y ese nervio inerva esta zona de mi cara. O de repente voy a tener problemas para la masticación, no voy a poder mover ese músculo. ¿Por qué? Porque ese nervio está lesionado, ¿sí? Entonces miren la importancia de cada uno de ellos también. Luego tenemos, miren, a este otro nervio muy importante y de repente es el causante de muchas, de esta enfermedad que es muy frecuente, ¿sí? Es la llamada parálisis facial, producto de la lesión de este nervio craneal que es el nervio 7, el nervio facial. Como ven, también el facial es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque tiene parte motora y tiene parte sensitiva. La parte motora, si se dan cuenta, miren aquí, miren todo lo que inerva la parte motora de este nervio. Prácticamente este nervio inerva toda la mitad de mi cara, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos permite este nervio facial? El hecho de que nosotros podamos emitir expresiones, si estamos tristes, si estamos felices, ¿no? El hecho también de que podamos de repente cuando lloremos, puedan caer las lágrimas, son gracias a este nervio. ¿Sí? Entonces, miren, la parte motora inerva prácticamente, emite 5 grandes ramas que prácticamente inervan toda esta mitad de mi cara. ¿Sí? Y tiene la parte sensitiva, que es la parte que va a inervar a la zona de la lengua, por lo tanto está relacionada con la parte del gusto. ¿Sí? Alguna lesión que se genere, por ejemplo, algún proceso infeccioso, porque la mayoría de veces son procesos infecciosos los que hacen que estos nervios se inflamen, se lesionen. Entonces va a desencadenar, en el caso de que fuese con el nervio facial, va a generar la llamada parálisis facial o la parálisis de Bell, ¿no? ¿En qué consiste esa parálisis? Así como ven aquí en la imagen, ¿no? Prácticamente la mitad de la cara se queda paralizada. Esa persona no va a poder emitir expresiones. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese nervio inerva la parte del movimiento de toda la cara, es el que nos permite a nosotros sonreír, nos permite ponernos tristes, ¿no? Entonces, si hay una parálisis de los músculos de este lado, esa persona, por más que se ría, esa zona de la cara no se le va a mover, ¿no? Y va a estar así, va a tomar esta apariencia, ¿no? Da la impresión de que se le cae la comisura labial en el otro lado. ¿Por qué? Porque esta zona está paralizada, ¿sí? Está paralizada.
Esa persona no puede emitir ninguna expresión, incluso va a tener problemas al momento de hablar. ¿Por qué? Porque no puede movilizar esta mitad del labio. Y acuérdense que nosotros, para que hablemos y podamos emitir o podamos pronunciar determinadas consonantes, necesitamos la presencia, ¿no? El movimiento de nuestros labios, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta persona? No lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer, ¿sí? Y peor si también se afecta la parte sensitiva, esa persona va a perder el gusto, no va a comer algo y no va a sentir los sabores, ¿sí? Entonces, miren, el facial también es un nervio mixto, ¿sí? Nervio mixto. Bien, por acá tenemos la llamada parálisis facial o de Bell, y hemos dicho que es posterior siempre, ¿no? A un proceso infeccioso, ¿no? Sobre todo aquellos que estén relacionados con virus del herpes simple, ¿no? Puede llegar a generar este tipo de cuadros. Luego tenemos el nervio vestíbulo coclear, miren aquí, ¿no? Es el que está relacionado con la parte auditiva, ¿sí? Es un nervio netamente sensitivo, tiene una rama que es para la parte auditiva y tiene una rama que es para la parte del equilibrio, ¿sí? Cualquier lesión a nivel de este nervio puede llevar a la persona a la sordera y a de repente sufrir vértigos, es decir, que se sienta un poco mareada, ¿no? Cuando realiza sus actividades. Por acá el glosofaringio, que es el nervio que inerva básicamente a nuestra lengua, ¿sí? Vamos a ver que también tiene ramas motoras, ramas sensitivas, es un nervio mixto también. Por lo tanto, ¿no? En la parte sensitiva es de repente la que está relacionada con la parte del gusto, ¿sí? Y la parte motora es la parte que se va a inervar, ¿no? A los músculos que forman parte de nuestra faringe, por lo tanto, este es el que está relacionado con el proceso de deglución. Gracias a él podemos nosotros llevar a cabo la deglución, es decir, el paso del bolo alimenticio a través de mi tubo digestivo, a través de mi faringe, ¿sí? Entonces, este glosofaringio está relacionado con esos. También es un nervio mixto, parte motora y parte sensitiva. Luego, el vago, ¿no? Luego tenemos el vago, que es el par 10, que está muy relacionado con lo que viene a ser las fibras simpáticas, parasimpáticas, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa zona, a esa parte, pero por lo tanto hay que ir recordando que este es el 10º par, ¿sí? Que también está relacionado con lo que viene a ser el gusto, pero como les digo, también tiene fibras parasimpáticas. El espinal, este espinal vamos a ver que es el que se encarga básicamente de permitir que nosotros de repente inerva a nuestro músculo esternocleidomastoideo y a nuestro trapecio, por lo tanto, permite que nosotros podamos llevar a cabo movimientos de nuestra cabeza de un lado a otro. La lesión de este nervio puede llevar a que nuestra cabeza no pueda moverse y esté en un solo lado y no podamos realizar los movimientos, ¿no? Entonces, este espinal está relacionado con eso y también con la parte de la deglución, lógicamente, pero más es conocido porque permite el movimiento de nuestro cuello. Y luego, miren, tenemos al hipogloso, que es el que inerva básicamente, o mejor dicho, principalmente a nuestra lengua, ¿sí? Es el que permite que nuestra lengua pueda llevar a cabo movimientos. Por lo tanto, favorece el habla, favorece la masticación, ¿no? Entonces, es un nervio netamente motor y que inerva a nuestra lengua y permite los movimientos de ella, ¿sí? Bien, chicos, miren, nos vamos a quedar acá porque ya estamos contra la hora, nos estamos quedando en lo que vendría a ser los nervios espinales, ¿sí? Hasta acá vamos a hacer la siguiente clase, vamos a terminar con esto, ¿sí? Con la parte del sistema nervioso, porque como les digo, miren, es una clase, hablar del sistema nervioso es bien, bien amplio, ¿sí? Entonces, la siguiente clase terminamos con lo que viene a ser esto. Sí, chicos, nos vemos la siguiente semana, cuídense, vayan avanzando si es que pueden con la práctica. Chao, Miss. Chao, chicos, cuídense.